Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros en general. El día de hoy he escogido el ecosistema ubicado dentro del departamento de Madre de Dios. Bueno, en su mayoría se encuentra ubicado en este departamento. Estoy hablando del bosque de Colina Baja, del cual estaré hablando puntos importantes. Eh, para situarnos en este ecosistema, debemos hablar de varios departamentos, ya que esta abarca tanto el Amazonas como Loreto, Madre de Dios y Ucayali, cada uno teniendo un porcentaje grande. Las características, eh, la temperatura varía durante todo el año, pero si queremos hablar de un promedio, estamos hablando de 24.5 y 25 grados Celsius promedio anual que bordea la temperatura. Esto no quiere decir que el clima se mantenga en esta temperatura todo el año, porque podemos tener un clima bajo como un clima alto durante diversas secciones del año. Por ejemplo, la variación de temperatura en el mes de julio alcanza los 22 grados Celsius. En enero alcanza los 26 grados Celsius. Sin embargo, durante mayo y septiembre la temperatura desciende durante las tardes. ¿Por qué? Porque pasan vientos fríos que hacen que la temperatura disminuya a 6 grados Celsius. Como otro dato importante, tenemos la importancia de este ecosistema a nivel país. Am, divers- Existen diversos trabajos que se desempeñan acá. Uno de ellos es la agricultura y los cultivos de subsistencia, además de la extracción de madera, ya sea legal o ilegal. Punto seguido a la extracción de madera, tenemos la caza y pesca ilegal. En su mayoría, la pesca ilegal se realiza por los mismos pobladores de la zona, debido a que utilizan este medio como sustento para sus familias. Luego tenemos los factores ambientales. Hoy en día em, existen diversos animales, para ser específicos, flora y fauna en peligro de extinción. Y este tema también choca mucho a este ecosistema. En este ecosistema contamos con 105 especies de aves, 59 especies de mamíferos, 9 especies de herpetofauna y 62 especies de flora silvestre. Al dar especificaciones acerca de este ecosistema, podríamos notar la presencia de árboles milenarios en su mayoría, y estas, cómo contribuyen al Perú y al mundo, es que estas permiten un 60% de la absorción de carbono del país. Y como les estaba indicando, uno de los problemas eh, más fuertes que presenciamos en este ecosistema es la amenaza de especies, tanto de flora y fauna, tales como la tabebuya impeginosa, que está en peligro de extinción. Mm, Como ven en la imagen, este es el ejemplo. Se caracteriza por sus hojas rosas. Luego tenemos la Copaifera paupera, que está en vulnerable, que es un árbol. Luego tenemos la Amburana cearensis, que también está en condición de vulnerable. Aquí vemos la Cedrela odorata, que también está en condición de vulnerable. Se caracteriza por sus plantas verdes, por sus hojas verdes,
Y luego tenemos una lista extensa donde puedo nombrar entre 5 a 6 más especies. Para terminar, puedo nombrar a la Manincara videndata. Bu- Esta también es una especie que se encuentra en condición de vulnerable. La fauna también está amenazada. Estos datos que estoy brindando la subió en el 2020 el Minagri, donde tenemos el Tinamus osgodi, que está en condición de vulnerable, el Primolius coloni, que también está en condición de vulnerable. Como pueden apreciar en la imagen, es un es familiar del loro, tiene las mismas características que un loro. Luego tenemos la Alobata senculus, que también está en condición de vulnerable. Em, la imagen que nos muestra nos asemeja al mono, si quieres identificarlo de esta manera. En lo que son factores ambientales, em, este ecosistema se encuentra con una cobertura vegetable, conformada por bosque de colina baja con shiringa, que ocupa un 87% de todo el ecosistema. ¿Qué es shiringa? Shiringa es una clase de árbol que crece en este lugar en su mayoría. Este árbol llega a alcanzar medidas entre 20 a 30 metros. Si quieres darle un nombre, lo conocen mucho como el árbol de caucho. Pertenece al género Hevea. Em, Luego tenemos el bosque de colina baja, que ocupa en este ecosistema el 8%. Las características físicas son que no se presentan lagunas en el lugar. Además, la vegetación en su 100%, bueno, 99 debido a la tala de árboles indiscriminada que ha habido en los últimos años. Y si hablamos de fuentes de agua que ayuden al crecimiento de estos árboles y plantas, podríamos notar que cuenta con 5 quebradas que alimentan toda la zona. Mm, Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero haber sido claro. Muchas gracias por su atención.